transnacionales, a los extranjeros. Por eso nuestro punto de vista es que pues ayer quienes no acompañaron esta reforma pues le dieron la espalda a México y con ello traicionaron a la patria. Ahora, esto de exhibirlos... Pero esto es motivo... Se respeta, Mario, respeta y fue un proceso legislativo, así te son entiendo. los procesos legislativos, se requieren tener mayorías, ¿no? Claro, no se claro, te mayoría, entiendo muy bien, pero permíteme preguntarte, Mario Delgado, si la propuesta es tan buena, tan magnífica para el país, ¿por qué no lograron convencer a los diputados de la oposición? ¿Qué hay detrás desde tu punto de vista? ¿Qué intereses hay detrás de la actitud que tuvo en bloque, cosa inédita, por cierto, la unión entre PAN, PRI y PRD por un lado y Movimiento Ciudadano por el otro? Pues habría que preguntárselo a ellos, Pepe, porque ayer cuando menos en tribuna no dieron ningún argumento de peso que haya dicho, bueno, esta es la gran diferencia con el proyecto del presidente. Hoy decía el presidente que lo que no suena lógico suena metálico. También vimos cabilderos de empresas transnacionales sentadas en la curules de los diputados de oposición. Creo que esa es la explicación que ellos le tienen que dar a México, más allá de la retórica, más allá de que muchas veces se vuelven muy... que son los que más votaron, por ejemplo, en la revocación de mandato por los apoyos económicos que les da la Cuarta Transformación, y que para muchos conocedores de esto no se trata más que de dádivas o sobornos a cambio de apoyos políticos. Digo que engañaron porque inclusive contaron el cuento chino de que la autogeneración de energía había sido una imposición de la reforma eléctrica en el peñanietismo, la reforma de 2013, siendo que la autogeneración de energía proviene desde 1994, Pepe. Fíjate el engaño. Y nunca pudieron ni supieron responder de dónde sacaban ese cuento chino de que las tarifas eléctricas bajarían de monto con esta contrarreforma. Bueno, se decía que sería el domingo la resurrección de la contrarreforma López Obradorista, pero por lo que vimos fue más bien la resurrección del bloque opositor. Cualquier iniciativa, cualquier reserva, incluso Movimiento Ciudadano votó a favor, y todas las pretensiones que tenían de modificar o de ayudar a tener una mejor ley fueron prácticamente desechadas. Hoy vimos la necedad del presidente López Obrador a través de sus legisladores, de sus aliados que tienen en la Cámara de Diputados. Pero una cosa muy importante que mencionar, Pepe, y por qué estoy diciendo que es una ocurrencia: no hay ninguna palabra de litio, no hay ninguna referencia ni siquiera en el Plan Nacional de Desarrollo, tampoco en la Estrategia Nacional de Energía. Es más, para temas más recientes, no aparece como un desarrollo o un elemento en el Plan de Negocios de Pemex o de la CFE. Esto también no asegura que vaya a ser, o el presidente hoy en la mañana mencionaba que sería una empresa nueva estatal, y quizá, yo siempre lo he dicho, los que pintamos algunas canas, nos acordaremos a finales de los 70s cuando se sacó esta idea de Uromex, cuando México iba a desarrollar uranio y formar parte de los países nucleares en la plena Guerra Fría. Lo hay que recordarlo, fue una pésima idea, se perdieron en ese momento miles de millones de pesos por la inflación y simplemente no se hizo nada. En ese caso es algo muy similar, Pepe. ¿Tú crees que va por el camino? Porque Bolivia, entiendo que hace algunos años... de partidos de oposición, que fue tan criticada, que fue tan menospreciada, de PRI, PAN, PRD, pues logró quitarles 55 o alrededor de 50 y tantos diputados al grupo oficialista, al bloque oficialista, y con eso quedaron bastante lejos de la mayoría calificada. Por eso lo que se especulaba después de esa elección es si el PRI estaría dispuesto a participar con Morena, en cuyo caso pues ya Morena y López Obrador podrían hacer lo que quisieran con la Constitución, pero a final de cuentas el PRI decidió seguir con la oposición, y ahí están los resultados
de lo que fue llamado el voto útil el año pasado, es decir, votar por la coalición opositora, no por el PRI o el PAN, no por sus legados, que son muy cuestionables, sino para poner un freno a López Obrador y a su partido. Y ayer se vio el primer resultado, que es muy importante, porque esta reforma sí era muy importante para López Obrador. Y por otro lado, Pepe, pues le da a la oposición una prueba más de que juntos pueden hacer muchas cosas. Esto seguramente será un incentivo para buscar también en coalición ir a las próximas elecciones estatales, pues a ver si se ponen de acuerdo, porque no es lo mismo de un estado para otro, pero para buscar también ir en coalición en el 2024. ¿Cómo lees tú lo ocurrido ayer en la discusión, en el debate? ¿Tú crees que los opositores a la Cuarta Transformación son traidores a la patria o simplemente dieron muestra de lo que debe de ser un diálogo, un debate? Que fue uno de los pocos discursos que no estuvo lleno de insultos y gritos y oratoria de plazuela. Dijo algo que el señor Seade, que fue quien continuó las negociaciones ya en nombre de este gobierno, porque Guajardo las empezó en tiempo de Peña Nieto, y en las cuales Seade decía que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometía en los Estados Unidos a no modificar el marco reglamentario de la industria eléctrica. Claro, eso no fue bien recibido por la gente de Morena, intentaron sabotearlo, le gritaron, en fin, todo lo que se suele hacer en estos casos. Pero lo importante, Pepe, es darse cuenta de que los tratados internacionales, como el TEMEC, tienen en este país el mismo rango de obligatoriedad jurídica que tiene la Constitución General de la República. Entonces, defender lo que México ha firmado en un tratado es también defender a la Constitución en una de sus dos vertientes de obligación jurídica. Entonces, defender los compromisos que México tiene en el extranjero no es de ninguna manera una traición nacional. Traicionar a México es empujarlo al incumplimiento de sus compromisos trinacionales, como en este caso de lo que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.